Muchas gracias, Presidenta, para saludar al Ministro de Educación a través suyo. Voy a hacer uso de una primera parte, finalmente el tiempo que me ha asignado la bancada lo haré al final de la relación de oradores. No puedo empezar, Presidenta, señalando mi decepción que al final de la exposición y después de responder, ya lo dirán mis colegas congresistas, las preguntas, no ha habido una autocrítica de responsabilidad, es decir, los funcionarios del Ministerio de Educación, Presidenta, los que compran, los que son designados vía documentos internos, vía resoluciones, no hay un solo minuto que haya dicho el señor ministro, Presidenta, que hay una responsabilidad, que hay una debilidad, que se les pasó, que algo estuvo mal. Porque finalmente, Presidenta, las responsabilidades se miden o por hechos, por acciones, o también por hechos que pudo prever y no se hizo. Y de eso hay mucha teoría que ya sabemos cómo terminan siempre, Presidenta, responsabilizando a gente que debe saber cosas. Sin embargo, estas compras millonarias, no hay ni un solo minuto que el ministro diga ha habido una negligencia, hay una responsabilidad. Aquí está el ministro, señores medios de comunicación. No hay una sola palabra tampoco, Presidenta, del señor ministro de Educación, que cuando le preguntan, él dice que él no tiene problema. Pero hay muchos lacayos que salen, Presidenta, hay muchos sobones que salen a querer defender. No hay una sola palabra de respeto al Parlamento, porque claro, mientras en los medios dice que no tiene problema de venir, manda a otros, no sé con qué intereses, a cuestionar una legítima acción constitucional del Congreso. El Congreso en este momento está ejerciendo su obligación. Los que no quieran usar su obligación es su derecho y es su decisión y el pueblo evaluará. Su obligación de hacer control político, Presidenta. Y para Fuerza Popular es inaceptable que se cuestione que un parlamento en un Estado de Derecho plantee una interpelación. Este es el proyecto educativo, Presidenta, el proyecto educativo nacional. Y lo conoce el ministro, porque cuando empezó en el gobierno el señor Humala, alguna vez hemos hablado del proyecto educativo nacional. Y este proyecto educativo nacional, Presidente, es una política de Estado, es una política pública que va al 2021. ¿Quién ha hablado del proyecto educativo nacional? ¿Quién ha cuestionado la política educativa? ¿Por qué se pone en riesgo si el señor ministro es interpelado el proyecto educativo nacional? ¿Quién ha hablado de la ley universitaria, Presidenta, para que toda esa gente que se ha movido con el lobby que se maneja por consultorías salga a los medios a querer desviar el debate? Pero el ministro no solamente ha dicho que tiene alguna situación de aceptar una negligencia mínima en su sector. Yo no sé, a través suyo, Presidenta, y los congresistas lo dirán en el debate, no nos ha dicho nada de los cuestionamientos últimos. No nos ha dicho nada que se ha cambiado el CAP de la Superintendencia de Banca y Seguros, que por lo menos por un poco de ética podría comentarlo para zanjar ese tema en el Parlamento. No en sus medios amigos y aliados, no con los periodistas que saben qué le van a preguntar a él y qué no le van a preguntar a él. No nos ha dicho nada del CAP de la SBS. Presidenta, el señor presidente constitucional, que estuvo de branch en el Buque Unión, enseñándole a los del CADE después de 3 días mientras el país incendia, fue el que dijo, y lo dice un medio aliado del gobierno, que hasta también la República, dice, CENUDE sería cerrada en virtud del gobierno de Kuczynski. Ellos han hablado de CENUDE, Presidenta. Sabe el ministro de Educación, y lo saben los medios y lo pasarán, que el candidato al Congreso, Marco Antonio Urteaga Cabrera, con el número 7 del señor Kuczynski, es el yerno del dueño de Alas Peruanas. ¿Lo saben? Lo dicen los medios, que llevaban al Parlamento al yerno del dueño de una universidad privada y nos vienen a decir a nosotros que nosotros tenemos intereses y el ministro es capaz acá de venir a aclarar y decir, esta es una interpelación como corresponde. No, nos manda su gente a los medios. El proyecto educativo nacional, Presidenta, que va al 2021, tiene metas. El ministro no nos ha dicho tampoco cuando se ha presentado, por ejemplo, ahora hablando de psicosociales, de PISA, porque justo sale para tratar de defender al ministro. A través suyo, Presidenta, ¿por qué tanto miedo? Acá está su ministro. ¿Por qué tenían tanto miedo algunos medios de comunicación? Porque si no nos convence, se presenta una moción de censura,
Si es así, eso es lo que corresponde constitucionalmente, Presidenta. Incluso se han atrevido a señalar un aspecto que será un debate constitucional, de una moción de confianza, cuando no corresponde en el caso de una interpelación y una censura. Pero pues lo asesoran mal al presidente constitucional. Y entonces, Presidenta, cuando uno ve, y lo vamos a decir en su momento, las proyecciones de que algunos medios han presentado de la prueba PISA, ¿saben cuándo estaremos más o menos en el promedio? En el 2038. O sea, el Proyecto Educativo Nacional 2021 va a quedar a la mitad del camino. Por eso, Presidenta, hoy día inicia el debate de la interpelación. Debate que va a señalar, Presidenta, aquella responsabilidad, si es que la tiene el ministro, política, que no nos los ha querido decir. Vamos a ver esos hechos éticos mínimos, cómo llegó esa funcionaria. Y claro, igual que Moreno, el funcionario de salud, renuncia a la señora. O sea, dice el ministro, me indigna, lo indigna, ¿y por qué no sale a votarla? ¿Por qué no le dice, no señor, usted no renuncia, usted se queda hasta que se aclaren los casos, pero nosotros la votamos? No, le indigna. ¿Cómo le va a indignar? ¿No le indigna tantas consultoras y tantos pocos colegios, Presidenta, con buena infraestructura? Por eso, Presidenta, yo quería iniciar este... Tiempo adicional. Señalando y culmino, Presidenta, la actitud democrática. Yo sé que hay voces que no le gusta que el Parlamento tenga 72 parlamentarios de Fuerza Popular. Lo detestan, no lo soportan. Y le dicen al ministro y le dicen al presidente, a cuestión de confianza, aunque sea inconstitucional, porque es un debate distinto, pero lo diré en su momento. Y defienden lo indefendible, porque el ministro hoy día viene por hechos de presunta corrupción, por incapacidad en la gestión de los Juegos Panamericanos. Dice, yo vine después, ¿cómo? ¿Y no asume lo que encontró? ¿Y qué ha hecho 3 años después? Presidenta, en el debate, que es un debate democrático, nosotros vamos a demostrar las falencias que ha tenido esta presentación y lo lamentable que no haya tenido una sola palabra de zanjar con los lacayos que manda, Presidenta, a cuestionar al Parlamento cuando este es un acto democrático. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder.